Hola, mi nombre es Itzel Oviedo, soy estudiante de la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la especialidad de español. Hoy les voy a hablar sobre la obra titulada Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Su autor fue Bernal Díaz del Castillo. Bueno, Bernal Díaz del Castillo fue un conquistador y cronista español. Él escribió La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Es uno de sus libros más notables de la literatura universal. Él nació en Medina del Campo, en España, en 1495 y comenzó sus viajes desde muy joven de edad. Él era de baja instrucción escolar y él pues fue hijo del regidor de la población natal. Él muere en Guatemala en 1584 y pues bueno, desde el comienzo de su carrera, él desde muy joven se dedicó por la carrera de las armas y debido a su afán de aventura hacia 1514 se embarcó a América, viajando sucesivamente con las expediciones de Pedro Arias de Ávila. Fue a Yucatán y a Tabasco con Juan de Grijalva y Francisco Hernández. Por 3 años estuvo al servicio de Diego Velázquez en Cuba, residiendo en la Villa de Trinidad hasta que se le incluyó en la expedición de Hernán Cortés. Eso es un dato muy importante porque creo que de ahí nace todo el revuelo de la obra. Y bueno, desde el 18 de febrero de 1519 fue soldado de los huestes de Pedro de Alvarado, por lo que participó en la conquista del Imperio Mexica. Fue testigo presencial de la prisión y muerte de los teotanis y vivió la llamada Noche Triste. Peleó por las tomas de México, Tenochtitlan, y pues bueno, al concluir esta se unió a la expedición de Gonzalo de Sandoval hacia Coatzacoalcos. Llegó a ser regidor de Villa del Espíritu Santo. Después participó en la conquista de Chiapas y en 1524 partió con Hernán Cortés a la conquista de las Higueras en Honduras, que resultó pues un fracaso. Por lo que se regresó a la Ciudad de México, casándose ahí con Angelina Díaz, que tuvo un hijo llamado Diego. Y bueno, en 1552 comenzó a escribir una de las crónicas históricas más completas sobre la conquista de México, que es de la obra de la que vamos a hablar. Vivió en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y ahí se casó otra vez nuevamente se casa con Teresa de Becerra, hija del conquistador de Guatemala, Bartolomé. Fue regidor de Santiago durante más de 30 años. Recibió varios títulos, entre ellos el nombramiento de hijodalgo, el certificado de armas dado por Felipe II y pues bueno, fue elegido regidor de la ciudad de Santiago de Guatemala. Concurrió a las sesiones de cabildo según las muestras del actas suscritas por él. Hay indicios para afirmar que en 1557 había empezado a escribir su crónica sobre la conquista de México. Alonso de Zorita, que fue oidor de la audiencia de los confines y anduvo por tierras de Guatemala desde primavera de 1553 a finales de 1557. Dicen que su relación con la Nueva España, pues su obra, la obra de la que vamos a hablar, la comenzó a escribir, bueno, se dice que la comenzó a escribir con más de 84 años. Entonces tiene un importante valor, ya que a través de ella podemos conocer múltiples acontecimientos que ocurrieron durante esa epopeya. Bueno, en la obra desfilan personajes españoles e indígenas y se describe a la perfección el ambiente que los rodea en cada una de las acciones emprendidas, desde los principios de los nativos hasta las grandes expediciones por Centroamérica. Bueno, este libro se comenzó a escribir en el siglo XVI, cuando Bernal Díaz del Castillo tenía 72 años. Es una historia de vida con impresiones reales, sentimientos verdaderos,
y pues eso es muy novedoso, ¿verdad? Bernal Díaz del Castillo ocupó 16 años de su vida para escribir este libro. Sin embargo, su publicación fue en 1632, más de 50 años después de la muerte del autor. En ese entonces, pues, Bernal Díaz del Castillo ya lo habían olvidado, pues, por completo, ¿verdad? Y es algo inusual e increíble, ya que Bernal Díaz del Castillo fue uno de los personajes que acompañó de manera directa y continua a Hernán Cortés, el famoso personaje en la historia tanto de España como de lo que es hoy México. Y hablando de Hernán Cortés, es el tema principal de esta obra, de la obra de la conquista, de matanzas, asesinatos, culturas, tradición, religión, de que va a estar esta historia, sin duda, este libro o su lectura, ¿verdad? Nos lleva a imaginar y también a comparar cada uno de los relatos con epopeyas de magnitudes. Vivir, ya que sin duda, cada uno de los pasajes son sumamente interesantes e impresionantes, desde la narración de los españoles, quienes regresaban victoriosos, ¿verdad? Teniendo estas encomiendas, llenos de riquezas de terrenos, hasta la narración de la esclavitud y el sufrimiento de los nativos y también de quienes ya vivían, ya venían acompañando a los conquistadores, quienes eran los negros esclavos, y asimismo narra también el dolor de los conquistadores, ya que la perspectiva de este libro es la visión de los vencedores en uno de los primeros videos. Pues bueno, ustedes ya pueden ver un pequeño análisis, pero bueno, en esta ocasión la visión es de los vencedores. Por ello, se relata el sufrimiento de aquellos que perdieron a sus amigos, a sus familiares, y sobre todo de aquellos soldados que perdieron la vida en este proceso histórico. Cabe mencionar que en la historia podemos aprender también que muchos de los soldados españoles triunfadores que se regresaron a España no regresaron en ese mismo momento. O sea, fue un momento político, social e histórico que Europa vivía cuando ellos se fueron, ya que en su retorno todo había cambiado. Y en lugar de ello, se recibieron pues como héroes, veteranos de guerra, quienes podían recibir muchos honores, cuando siento yo que pues no, ¿verdad? Por el contrario, muchos de estos soldados fueron sumamente olvidados, y dejándolos en el abandono. Bueno, antes siento que es importante mencionar los detalles significativos de este libro. En 1522, Francisco López de Gómara publicó una obra que llevaba el título Historia General de las Indias, pero cabe mencionar que ese autor jamás pisó territorio que hoy llamamos América. Fue un territorio americano. Entonces, pues todos esos relatos únicamente eran para enaltecer el no acierto de Hernán Cortés y de cada uno de los personajes principales de esta etapa. Pues también es importante mencionar que Bernal Díaz del Castillo también enaltece un poquito a estos personajes, como Hernán Cortés y así, no como lo hizo el otro autor, pero antepone el título de la obra, que fue una historia verdadera, que fue la conquista de la Nueva España,
los sentimientos que fueron implicados en cada uno de los textos y el grito de esos, pues tal vez personas inocentes que participaron en esta obra. Ya pasando a los detalles del texto, bueno, el libro está escrito en primera persona, pues ya que es un relato histórico de los viajes exploratorios que hicieron los conquistadores desde Yucatán hasta todo el territorio americano y lo que hoy conocemos como México, explicando los detalles del viaje en Honduras y sobre todo narrando cada uno de los detalles de aquellos momentos en los que las esperanzas y los objetivos no se cumplieron. Todo esto relatado en unas páginas, ¿verdad? Que contiene el gran libro.